Decreto legislativo 1282. Este es el punto 1282.7. Decreto legislativo 1282 que modifica la ley 29623, ley que promueve el financiamiento. Disculpen un minuto, porque este también es un tema de tipificación. Vamos a ver otro decreto legislativo, porque este está dentro de los decretos que están viendo el tema de tipificación. Muy bien. Decreto el número 1, que es el 1246. Decreto legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa. Decreto legislativo 1246. Teniendo en cuenta que respecto del decreto legislativo 1246, el grupo de trabajo ha emitido 2 informes, uno en mayoría suscrito por los señores congresistas Velázquez Quequén y Ceballos Salinas y uno en minoría suscrito por la señora congresista Letona Pereira, pasamos a ceder la palabra al congresista Ceballos para que sustente el informe en mayoría y luego a la congresista Letona para que sustente el informe en minoría. Al congresista Ceballos para que sustente el informe en mayoría y luego a la congresista Letona para que sustente el informe en minoría. Congresista Ceballos. Presidente, gracias. Hemos suscrito el informe de mayoría. Quien habla y el congresista Javier Velázquez respecto al decreto legislativo 1246. Me voy a remitir básicamente a la conclusión. El grupo de trabajo encargado del control constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo, luego de la evaluación del contenido del decreto legislativo 1246, que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa, considera que este decreto legislativo ha cumplido con lo dispuesto por el artículo 104 de la Constitución y, por lo tanto, acuerda remitir el presente informe a la Comisión de Constitución y Reglamento. A ver, la congresista Letona, para que haga el informe en minoría. Gracias, presidente. Quisiera hacer uso de un PowerPoint que hemos preparado para explicar de mejor forma las medidas que ha propuesto el Ejecutivo, respecto de los cuales la coordinación está emitiendo informe en contra. El decreto legislativo 1246 pretende, según su propia exposición de motivos, dictar medidas que simplifiquen administrativamente la función del Estado. ¿Qué dice este decreto legislativo? Numeral 1, inciso C del artículo 5. Las entidades de la administración pública no pueden exigir a los administrados en el marco de un trámite administrativo la presentación de copias de partida de nacimiento o certificados de defunción emitidas en fecha reciente o dentro de un periodo máximo. Siguiente. La disposición a la que he hecho alusión implica que los administrados podrán presentar partidas de nacimiento o certificados de defunción ante entidades de la administración pública sin considerar un periodo máximo de antigüedad. Esto es, documentos que podrían contener información desactualizada e imprecisa, dado que su fecha de emisión por parte de la autoridad respectiva resulta irrelevante para efecto de los trámites administrativos. Esta medida, de acuerdo a la evaluación que hemos realizado, expone a las entidades de la administración pública a recabar información potencialmente desactualizada por encontrarse contenida en certificados que podrían no ser considerados válidos por la propia RENIEC. Siguiente, por favor. ¿Qué dice la ley orgánica de RENIEC? El documento nacional de identidad, por ejemplo el DNI, tendrá una validez de 8 años, vencido el plazo deberá ser renovado. ¿Qué dice el decreto legislativo 1246? El DNI caduco podrá ser utilizado en actos civiles, comerciales, administrativos, notariales, registrales, judiciales, policiales y en general para todos aquellos casos en que deba ser presentado para acreditar su identidad. Las entidades de la administración pública que son receptoras de la información que se encuentra en poder de RENIEC y que se refleja tanto en las partidas que emite como en el DNI no podrán garantizar la veracidad de los datos contenidos en el sistema. Por ejemplo, en el caso del Ministerio del Interior, en la lucha contra el crimen organizado,
El Mininter actualmente cuenta con el programa de recompensas Que ellos se cuiden, en el que se muestra a los delincuentes más buscados del país y utiliza para estos fines los registros de la RENIEC con el fin de facilitar a los ciudadanos la identificación de aquellas personas infractoras. Para el Mininter es sumamente valioso contar con información actualizada. Esta información nuevamente es habilitada por RENIEC gracias a su sistema confiable y permanentemente actualizado. ¿Cuál será el efecto del decreto legislativo 1246? Al no existir o al eliminarse el incentivo para renovar el DNI, los delincuentes que son buscados por la PNP serán fichados con la última foto registrada. Es decir, esta ya no será actualizada cada 8 años, sino que podría ser incluso de fecha mucho mayor. ¿Cuál es la importancia de la seguridad jurídica en este caso? Aquí vemos un ejemplo con la vigencia del decreto legislativo 1246. El conocido delincuente Carlos Feijó Mogollón, que fue incluido en esta búsqueda por tentativa de feminicidio, aquí vemos la foto de hace 10 años y no permitiría una adecuada identificación. Siguiente, por favor. Aquí hemos visto otros ejemplos en el cual esta información actualizada del padrón electoral a cargo de RENIEC en base a la obligación expresa de renovar el DNI, que a nivel de la región nos ha otorgado la distinción del patrón electoral más seguro de la región de acuerdo a la fecha de actualización, serían datos desactualizados y no contribuirían a la seguridad jurídica. Siguiente. Siguiente, por favor. ¿Qué dicen las facultades delegadas? Las facultades delegadas en este aspecto están destinadas a incorporar y modificar disposiciones generales que permitan la eliminación de requisitos y trámites innecesarios, particularmente cuando puedan ser verificados por la entidad por otros medios o que correspondan a información de otras instituciones públicas. Aquí el decreto legislativo 1246, y esto también fue materia de varias acotaciones en sesiones pasadas, establece la obligación, elimina la obligación de elaborar el programa de capacitación laboral juvenil y el plan de entrenamiento y actualización a cargo de la empresa empleadora. ¿Por qué califica este decreto legislativo como innecesario tales programas de capacitación? Porque busca reducir la carga del empleador, conllevando que los trabajadores en este caso no puedan gozar de derechos esenciales como es contar con estos programas y planes de capacitación, entrenamiento y actualización, porque simplemente los elimina sin incorporar otras medidas alternativas que brinden tales beneficios. En resumen, cuando hemos asumido el encargo de elaborar la constitucionalidad de estos decretos legislativos y también hemos asumido la responsabilidad de ver que estén en el marco de las facultades delegadas, vemos que el artículo 5, referido a la prohibición de la exigencia de documentación, en lo que señala que no se debe exigir partidas de nacimiento con fecha límite, consideramos que la exigencia de un periodo máximo razonable que concuerde con el padrón electoral podría establecerse vía reglamento. Siguiente, por favor. Respecto a la verde con el padrón electoral, podría establecerse vía reglamento. Siguiente, por favor. Respecto a la fecha de vigencia del DNI, igual, lo que nos explicaban en las reuniones que hemos tenido con el Ejecutivo e incluso con la gente de RENIEC es que esto estaba pensado en el caso de una persona que va al banco y se da cuenta en ese momento que su DNI está vencido. Entonces, si ese era el fin de la norma y no simplemente saltarse la vigencia del padrón electoral, podría establecerse un plazo no mayor de X días para permitir el uso del DNI caduco sin dejar la puerta abierta a que sea per se indefinido.
Y finalmente, respecto a la única disposición complementaria derogatoria, respecto a los artículos 18, 19, 34, 35, inciso 1 del artículo 42 y el inciso 3 del artículo 52 de la Ley sobre modalidades formativas laborables, recomendamos su derogación a fin de incorporar las disposiciones que fueron suprimidas del ordenamiento jurídico, es decir, la obligación de las empresas de contar con programas de capacitación, debiendo mantenerse la misma. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Letona. Congresista Velázquez Jeje. Gracias, presidente. He firmado este informe en mayoría porque considero que el decreto legislativo 1246 cumple los dos requisitos que exige el reglamento y la Constitución. Se ha demostrado por el propio argumento del fundamento de minoría de que no es inconstitucional, y dos, es que está comprendido dentro de las materias delegables de simplificación administrativa. Tan es así que la propuesta de minoría no plantea derogar todo el decreto legislativo, sino plantea derogar el artículo 5, el 7 y la última disposición única y derogatoria de este decreto. Y quiero explicar lo siguiente aquí, queridos colegas parlamentarios. A mí me parece que me ha confirmado más mi voluntad de apoyar este informe de minoría, porque el argumento que ha dado la presidenta del grupo me parece que no es el argumento adecuado. O sea, la pretensión de hacer aparecer como que el propio Ministerio del Interior, que es del Poder Ejecutivo, está en contra del decreto legislativo, por decir que si los delincuentes que se cambian de identidad, su DNI, eso puede poner en peligro la lucha contra la seguridad ciudadana. ¿Y qué derecho hay, presidente? ¿Todos los 32 millones de personas somos delincuentes? O sea, un ciudadano que se le vence, caduca su DNI porque dice vence al 8º año y se va a transportar en un avión y le impiden que se traslade. Esta norma está orientada a facilitar a los ciudadanos estas imposiciones gravosas que le hace la administración. Porque ¿cuáles son los dos argumentos que ha dado la RENIEC, señor presidente? Primero, la RENIEC dice que este decreto legislativo transgrede sus competencias, que como son competencias entregadas a través de ley orgánica, ahí hay un exceso del decreto legislativo. Y segundo, es que afecta a sus ingresos. En el caso específicamente del DNI dice, nos afecta a nuestros ingresos, o sea que a costa de los ciudadanos tenemos que nosotros seguir financiando el presupuesto de la burocracia de la RENIEC. Quiero decir, presidenta, quiero decir lo siguiente. En primer lugar, en el caso de las partidas de nacimiento, que tiene que ver lo relativo al decreto legislativo, al artículo 5. ¿Por qué el ciudadano tiene que cada vez que la administración le dice, ¿sabes qué? Quiero que tú me entregues una partida de nacimiento actualizada a tal fecha? ¿Qué derecho hay para que el Estado, la administración, le siga imponiendo al ciudadano cargas gravosas? Porque los datos de la partida de nacimiento y de la partida de defunción son datos que se mantienen, y de la partida de defunción son datos que se mantienen permanentes en el tiempo. Entonces, cuando uno hace un trámite en la administración y en la administración te pide que la partida de nacimiento sea actualizada o que sea actualizada a determinada fecha, y si no tienes que presentar otra, que en el mayor de los casos todos los que hacen un trámite saben que en la administración tienes que sacar la partida de nacimiento, no porque contiene datos falsos, sino porque te lo exige la administración. Porque al final de cuentas te otorgan esa nueva partida de nacimiento y tiene los mismos datos. ¿Qué es lo que se está planteando acá, presidente? Y quiero dejarlo muy en claro. Yo creo que estamos nosotros pecando de un exceso cuando, por ejemplo, pretendemos decir que esta norma excede las competencias para preservar las funciones de una institución como RENIEC, que no está en tela de juicio,
vuelvo a repetir, es una institución de las más creíbles en el país, pero no creo, presidente, que si está en camino la interoperatividad de las instituciones públicas, ¿por qué la RENIEC no tiene su padrón de ciudadanos actualizados, datos actualizados? Por ejemplo, en el caso de los divorcios, se ha establecido por ley desde el año 2008 de que las municipalidades están obligadas a entregar la información de los divorcios a la RENIEC para que actualice los datos. Yo puedo mostrar documentos que hay municipalidades que le han entregado los datos a la RENIEC y la RENIEC no los actualiza, pues. Porque ese es el único dato, el más importante, que se puede modificar en el DNI. Entonces, presidenta, sí creo que la preocupación del Ministerio del Interior, que porque la foto puede cambiar o los delincuentes lo utilizan para cambiar una u otra foto, lo van a hacer siempre, actualicemos o no. Dígame, un delincuente, primero no actualiza, un delincuente no vaya, actualiza, no paga el arancel que le cobran en la red para actualizar, decir, mira, ¿sabes qué? Este es mi rostro, pero no lo va a hacer, ¿cierto? Actualizado no, el delincuente va a distorsionar, va a utilizar, ni siquiera su mismo DNI va a utilizar otro. Pero por ese argumento nosotros podemos decirle a los ciudadanos, cada 8 años, cambien o no cambien tus datos, tú tienes que actualizar tu DNI. Hay una confusión ahí, presidenta, porque cuando han argumentado la RENIEC que esto transgrede sus competencias, nosotros no le estamos quitando la competencia de emitir el DNI a la RENIEC, no le estamos quitando la competencia de emitir un DNI. Lo que estamos diciendo es que tampoco le estamos diciendo que no exijan que el DNI se actualice, pero que en algunos casos, cuando se vence el DNI, a los 8 años se vence, al día siguiente, ¿eso supone que se limiten los derechos de los ciudadanos? O sea, dejar eso librado a eso, no me parece, presidente. Ya el Tribunal Constitucional se ha referido a ese tema. El Tribunal Constitucional en la sentencia 2310-2013 ha dicho lo siguiente: es perfectamente posible afirmar que cuando una persona o autoridad, mutuo propio o basado en alguna norma, resta validez y eficacia al DNI por razones que no sean otras que la caducidad, impidiendo el embarque en un medio de transporte público, se vulnera un derecho a no ser privado del DNI en los términos establecidos en el artículo 25 del Código Procesal Constitucional. Dice, pues en la práctica se le priva al documento de los efectos jurídicos deseados. O sea, nosotros seguir manteniendo esta conducta de la RENIEC significa que el documento emitido por la RENIEC al día siguiente que venció los 8 años ya no tiene validez, ya caducó, ya no tiene efectos jurídicos. Y no es así, presidente. Pero la misma sentencia dice así lo siguiente: asimismo, se vulnera también los legítimos derechos y expectativas de los peruanos en su calidad de consumidores o usuarios del servicio de transporte público, pues a pesar de haber convenido previamente gozar del mismo, este se les ha terminado negando por razones no atribuibles a ella, ante la exigencia del DNI 20 como requisito para el embarque. Entonces, presidente y colegas parlamentarios, la norma del decreto legislativo no lesiona las competencias de la RENIEC. La ley orgánica, por principio, sabemos que todos los organismos, especialmente los constitucionales y los autónomos, tienen su autonomía en base a su ley orgánica. Y la ley orgánica, ¿qué materias contiene? Que tienen que tener esa naturaleza de tener una mayoría reforzada en su votación para que tengan tal condición, que tenga que ver con la estructura y funciones. Aquí no se le está restando ninguna función a la RENIEC. La RENIEC emite el documento, el DNI, claro que siempre lo va a hacer. Pero lo que está planteando el decreto legislativo, es solucionarle, facilitarle las cosas a la gente. Porque actualmente, como está la legislación, hoy día se vence la caducidad del DNI y al día siguiente se restringen derechos civiles y de toda índole de un ciudadano. Cuando uno va a hacer un trámite a la administración le dice, ¿sabes qué? Ya tu DNI está caduco, ya no puedes hacer tal trámite. ¿Por qué? ¿Qué derecho hay? Si el que tiene la obligación de actualizar la información de los ciudadanos es la RENIEC.
Y fíjense ustedes, los argumentos que se dan solamente son de estrictamente económicos. Se dice que la RENIEC va a dejar de percibir el 81% de sus ingresos. ¿Y qué derecho hay que se los cargue a los ciudadanos? Por eso, presidente, me parece que estas medidas sí van camino a hacerle la vida más fácil a los ciudadanos. No van camino a proteger a los delincuentes, porque si no, yo no entiendo cómo el señor Basombrío ha votado este decreto legislativo en su Consejo de Ministros. Esto no tiene que ver, presidente, el tema de la lucha contra la seguridad ciudadana. Siempre habrá argumentos de aquellos funcionarios y burócratas que quieren preservar su presupuesto a costa de los ciudadanos. Siempre dirán, ¿sabes qué? Este es un peligro. Y el argumento que nos han querido poner es meternos miedo. Meternos miedo porque si no restablecemos la actualización del DNI compulsivo y obligatorio que hoy día impone la administración a los ciudadanos, esto puede poner en peligro al país. Sí. Me pido una interrupción con mucho gusto. Sí, congresista Letona. Gracias, presidente. Gracias, congresista Velázquez. Creo que acá hay un error. Nosotros no hemos hecho ninguna mención al Ministerio del Interior. Es más, supongo que el Ministerio del Interior, lo que hemos puesto son ejemplos concretos de cómo atenta este número abierto, esta cláusula que ha señalado el Ejecutivo de dejar que se pueda usar el DNI caduco por siempre. O sea, no hay ningún incentivo, y seamos sinceros, no hay ningún incentivo para renovar el DNI. Lo que nosotros le estamos diciendo, si es verdad que este es el sustento de simplificar la vida, ponle una fecha máxima, justamente para ese ciudadano del banco. Se habló hoy día de la interoperabilidad. Yo les quiero contar, y lo dije en la comisión, en Curgos, el distrito más pobre del país, no podemos pues hablar de interoperabilidad de datos. Es un imposible en este momento. Cuando una persona va a cobrar un cheque, es víctima de estafa. La seguridad jurídica, que es lo que estamos ponderando. Acá nosotros no hemos tomado en cuenta ni el tema del presupuesto de la RENIEC, ni el tema de fiscalización de la policía, ni hemos hablado con el Ministerio del Interior. Nosotros lo que estamos diciendo es, si ese es el sustento del decreto legislativo, evidéncialo poniéndole una fecha para que puedan utilizar ese DNI caduco y se mantenga la obligación de renovarlo. No estamos diciendo que se deje el DNI de usar a partir del día siguiente la caducidad, sino que haya un periodo razonable que le toca sustentar al Ejecutivo para utilizar ese DNI caduco, pero que no se incentive mantener el DNI caduco, porque eso lamentablemente trae como consecuencia que el padrón electoral se vulnere. Eso ha sido advertido no por el Ministerio del Interior, no por el ministro Basombrío, no por el Ejecutivo. Eso, por ejemplo, el Colegio de Notarios y algunos, incluso sistemas de bancos privados, han dicho, yo esa data de la RENIEC la tengo que comprar para poder tener en cuenta mi seguridad jurídica en transferencias de terrenos. Ya hemos visto la mafia orellana. Entonces, lo único que estamos pidiendo es que se ponga un periodo de plazo para que esa facultad que está dando el Ejecutivo de usar el DNI caduco esté acotada. Congresista Velázquez. Y permítame, presidente, continuar con mis argumentos. Con ese argumento, todavía con mayor firmeza voy a votar a favor de esto, porque lo que pretende la congresista es que sigamos preservando los ingresos de los notarios, pues. ¿El notario tiene que comprar la información a la RENIEC? ¿Acaso los registros, todos los actos notariales no los pagamos los ciudadanos? ¿No los pagan los ciudadanos? Dígame, ¿la RENIEC no tiene ingresos para actualizar la data? ¿Qué derecho hay, por ejemplo, si hoy día la ley obliga que las municipalidades en 15 días, una vez que se realiza un divorcio, se modifica la situación civil de una persona, tiene que informarle a la RENIEC? Y yo puedo mostrar, ojalá que mi asesora imprima, cómo hay municipalidades que le han dado cuenta a la RENIEC para que actualice esa información. La RENIEC no la actualiza, pues. Entonces, ¿eso para qué? Para justificar que puedas ir a la renovación del documento de identidad. La pregunta que hago es lo siguiente. Aquí nadie le está restando funciones a la RENIEC. La RENIEC será la única institución que emitirá el documento de identidad. Y los ejemplos que ha planteado la congresista, por ejemplo, de ese ciudadano en Curcos que va a cobrar un chequecito de 200 soles de su pensión, de esta pensión de 65. Se le venció su DNI. Entonces ya no puede ejercitar su derecho, pero ya no puede cobrarlo. Tiene que venir a la RENIEC, pagar para reactualizar su DNI. ¿Qué derecho hay para imponerle eso? Cierto que hay delincuentes en el país y no creamos que con esta norma la delincuencia va a disminuir.
Lo que sí creo, presidente, es que hay un grave error. Yo creo que esto va a facilitar la vida de los ciudadanos. Aquí lo que estamos en una discusión. ¿Quiénes defienden la administración, la burocracia, sus ingresos? ¿Y quiénes queremos facilitarle las cosas a los ciudadanos? Fíjese. Si una persona se divorcia porque quiere, por ejemplo, ver el tema de sus derechos patrimoniales, será la primera en actualizar su información. Será el primero en ir al registro, a la RENIET y actualizar, que les pida un nuevo documento de identidad que le digan que es divorciado, para los efectos jurídicos de su nueva condición. Pero los ciudadanos, tal y conforme está la norma ahora, un ciudadano de a pie, no que va a un banco, no que va al registro público, sino que va a la administración, de acuerdo a cómo está la ley, le van a decir, ¿sabes qué? Tu DNI ya está caduco, no tienes derecho a ejercitar tus derechos ante la administración. ¿Qué derecho hay a eso? ¿Qué derecho hay a eso? Y es más, vean ustedes, el decreto legislativo no le resta a la administración, no le resta a la RENIET, no le dice que ya no puede revalidar los documentos de identidad, pero lo revalidará el ciudadano que cree que necesita actualizar su información para realizar sus actos jurídicos. No le podemos imponer a los 30 millones de peruanos como regla, oye, tú a los 8 años que se vence el DNI tienes que actualizarlo, si no, no puedes ejercitar tus derechos civiles. Es más, le digo, presidente, creo que hay un error en la explicación que se ha dado, porque se habla, dice, del padrón electoral para las elecciones. La norma no lo habilita para ejercitar los derechos políticos. Pero aún si fuera así, yo estoy de acuerdo que inclusive para ejercitar los derechos políticos, un ciudadano lo puede hacer con su DNI vencido. Porque fíjese, presidente, tan constitucional y legal es esta norma que el año 2008, cuando un ciudadano por alguna razón no había votado, la ley lo obligaba a que vaya y pida una dispensa al órgano electoral. Me pide una interrupción, termino la idea y le doy la interrupción. El órgano electoral le pedía que pida una dispensa y tenía que ir con esa dispensa, ir a sacar la dispensa, pagar el gasto administrativo y con eso y ejercitar su derecho político. Ese requisito se anuló y no pasó nada, la RENIET no reclamó. De tal manera, presidente, que quede muy claro que no estamos disminuyendo ninguna competencia y función de un órgano como la RENIET. Me pide una interrupción el congresista Becerril y luego, tratándose de una dama y un día de la amistad como el día de hoy, por favor, pediría que de mi tiempo le pudiera dar la tercera. Congresista Becerril. Gracias, presidente, gracias, colega Velázquez. De verdad, me parece mentira que estemos discutiendo esto. ¿Por qué? En el Perú, como en todos los países, hay normas y hay leyes que los ciudadanos tenemos que acatar y tenemos que cumplir. El colega Velázquez dice, no le podemos imponer a los ciudadanos que a los 8 años cambien su DNI. ¿De qué estamos hablando? Claro que todos nosotros tenemos esa obligación. Y a los 8 años tenemos que cumplir con la norma y con la ley. Es más, también la colega Úrsula dice que se ponga en ese decreto legislativo una fecha adicional, cuánto tiempo puedes utilizar el DNI caduco. Pero, presidente, colegas, el que en 8 años no lo cambia, lo vas a poner ¿cuánto? 1 mes, 2 meses, 3 meses más, tampoco lo va a cambiar, pues. O sea, seamos sinceros. Acá hay normas, hay leyes. El documento del DNI es lo que a mí me reporta como ciudadano. Es mi documento de identidad con el cual yo voy y hago mis trámites. Por tanto, obviamente que es una obligatoriedad y todos lo hacemos así, y así debe ser, cada 8 años, dice la ley, hay que cambiarlo y hay que cambiarlo, presidente, de verdad. Y no le estamos quitando ningún derecho a nadie. Más bien, creo que las leyes y las normas hay que aprender a respetar y a cumplir. Gracias, colega, gracias, presidente. La interrupción, presidente de la Comisión. Por excepción, la congresista Lourdes Alcorta. Es la tercera interrupción por excepción, y de acuerdo al Día de la Amistad señalado por el congresista Velázquez GG. No, agradezco la gentileza. Presidente, yo creo que la norma es positiva, la norma es buena. En un país que tenemos contrabando, narcotráfico, sicariato, robo, alteración del DNI, absolutamente de todo, sí se requiere. La fisonomía de las personas van cambiando. En los colegios de los niños también les piden cambiar sus carnets.
El DNI tiene que ser cambiado como se cambia también el brevete cada cierto tiempo, como se cambia también el pasaporte, vence. Y como hasta en los clubes sociales también te obligan a sacar un carnet cada cierto tiempo, parece que sigue vigente. Entonces la norma ha sido que te obligas no es que te impone o te invade. Cada 8 años me parece prudente un cambio de DNI que tienes un tiempo de 60 días para cambiarlo y si te pasan 10 días puedes pasarlo después. Pero es válido el requerimiento, es válido actualizar, porque como reitero, la fisonomía de las personas cambian. Acá se han utilizado hasta DNI de personas muertas, fallecidas, y ahí sí la obligación de la RENIEC es tener el control de esta situación. Pero la norma, al contrario, creo que facilita un ordenamiento de las personas, que estemos todos en regla, ¿no? Y en el tema electoral sí permiten a las personas votar con el brevete, con el DNI vencido. Claro, vencido pues unos cuantos meses atrás, pero no un DNI vencido pues de 5 años o de 3 cuerpos, ¿no? Pero sí se permiten circunstancias que se determinarán. Nada más, presidente, gracias. Termine con eso. Es que nosotros hemos firmado un informe de minoría y lo estamos sustentando, que quiero que quede claro eso. Nuevamente quiero referirme a lo siguiente. De lo que se trata el decreto legislativo y de la habilitación de facilitarle la cosa a los ciudadanos está referido a la partida de nacimiento, a la partida de función y está referido a los famosos contratos de formación laboral. No está referido al brevete, no está referido al permiso para lunas polarizadas. Entonces, quiero decir lo siguiente, presidente. El decreto legislativo en el tema de las partidas de nacimiento. ¿Por qué en una universidad pública tú presentas tu declaración jurada, te escribes, ingresas y a la hora que ingresas tienes que entregar tu partida de nacimiento en físico? Si es el Estado con el Estado. ¿Por qué en la administración cuando uno va a hacer un trámite para formalizar en el mismo municipio, te piden, el mismo municipio que expide la partida, te dicen, no, tiene que sacar una partida actualizada? ¿Por qué? Entonces, acá lo que las normas siempre regulan son generalidades, no cosas especiales. Cuando dice, la delincuencia, claro que hay delincuentes. ¿Acaso en los países desarrollados ha dejado de haber delincuencia? ¿Ha dejado de haber recursos? La hay. Pero no pongamos eso como argumento. Y cuando el congresista, por ejemplo, Becerril se ha sorprendido, dice, ¿por qué tratamos esto si es obligatorio que los ciudadanos cada 5 años cumplan con la ley? No, yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que seguir sosteniendo a la burocracia con los recursos de los más pobres? ¿Por qué? ¿Para qué estamos modernizando la administración pública? Es para facilitarle las cosas al ciudadano. Lo que pasa es que el fujimorismo hoy día no sé por qué está defendiendo a la burocracia en contra del pueblo que supuestamente se defiende. Porque fíjense, aquí lo que estamos hablando es de los peruanos honestos, que son la mayoría de peruanos, la gente de clase media. Hay que decir cuántos informales hay, cuántos desempleados hay, que porque necesitan cobrar un chequecito tienen que ir a la RENIEC y actualizar el DNI. Fíjense, y quiero dejar en claro lo siguiente, la ley no le dice a la RENIEC, usted ya no tiene la obligación de exigir la renovación del DNI. Lo que busca la ley es evitar que la administración le limite los derechos al ciudadano porque el DNI caducó. Y ya les he leído una sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, antes un ciudadano no podía subir a un avión si le veían que el DNI estaba vencido, no, le limitaban su derecho a transporte. Eso el tribunal ya lo corrigió. Pero hay que seguir corrigiendo los excesos. Hay que seguir corrigiendo esta maraña de trámites que la administración le impone al ciudadano y que lo único que hace es cargar el costo del sustento de la burocracia a favor en las espaldas de los más pobres. Por eso, presidente, que en el tema no hay argumento que hayan dado para que los ciudadanos cada trámite que hagan en la administración tengan que actualizar los datos de su partida de nacimiento. Cuando la administración vea que la información es defectuosa, que de repente la partida no tiene los datos exactos, la administración lo puede pedir, pero imponerle esto a todos los ciudadanos sí me parece, presidente, que es una medida absolutamente burocrática. Y en el último tema, en el tema del DNI, y aquí que está el cosita Becerril, el DNI tiene una función. Primero, ¿cómo el ciudadano acredita su derecho a la identidad? A través del DNI. ¿Quién lo emite? La RENIEC.
Esa función no la hemos quitado nosotros. ¿Y cuál es el otro función que cumple el DNI? Que uno puede ejercitar sus derechos civiles. Yo puedo a partir de los 18 años hacer tales actos, un DNI. Pero además, no se ha dicho, por ejemplo, lo que dice la Constitución cuando el fundamento de la congresista, de la presidenta del Grupo de Trabajo, no se ha recortado ninguna función constitucional de la RENIEC. Dice el artículo 183, dice, proporciona al Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Eso no le hemos quitado, está obligado por ley. Dice, mantiene el registro de identificación de los ciudadanos y emite los documentos que acredite su identidad. Emite los documentos. Esa es la función constitucional que le hemos dado a la RENIEC. Pero actualizar los datos, modificar los datos, eso sí se puede hacer a través de este mecanismo del decreto legislativo. Lo otro, presidente, quiero decir con relación, el tercer punto está referido a este tema de la disposición complementaria derogatoria que tiene que ver con las modalidades formativas. Hay un error. Se ha dicho, ¿sabe qué? Esto lesiona, restringe los derechos de los trabajadores. Mentira. Los contratos de formación juvenil no es un contrato que la empresa hace con un trabajador, sino hace con un ciudadano para capacitarlo para el trabajo. Pero aquí, ¿de qué se trata? Es muy sencillo, fíjense ustedes. Hoy día hay las planillas electrónicas. Y nosotros le estamos imponiendo hoy día las planillas electrónicas. Y la legislación hoy día, la ley 28.518, establece que el empleador está obligado a enviar en físico, está obligado la planilla de los trabajadores a la autoridad de trabajo para la supuesta fiscalización. Pero ¿por qué ese cargo se lo tenemos que trasladar a las empresas que promueven estos cursos de formación y capacitación si el sector público puede acceder a las planillas electrónicas? Toda esa información ya está en las planillas electrónicas. ¿Y por qué las direcciones regionales de trabajo tienen que pedir las planillas en físico? ¿Por qué seguir poniendo estos cargos gravosos que impiden que las empresas puedan incorporar jóvenes a los procesos de capacitación? Es más, te digo lo siguiente, ¿qué persigue este decreto legislativo? Que los contenidos que le dan las empresas a los jóvenes que están en proceso de formación sean actualizados por la misma empresa. Hoy día la ley establece los criterios que debe tener los cursos de formación y de capacitación laboral. La ley tiene 8 años, el mundo cambia todos los días. ¿Por qué por ley tenemos que decirle a las empresas, oye, tú tienes que hacer tales contenidos para preparar a los jóvenes para el trabajo? Cuando podemos dejar en libertad que en base a los cambios, a las innovaciones tecnológicas, puedan actualizar qué contenidos. Por si acaso, la ley no restringe estos cursos de formación. No lo restringe, lo único que hace es flexibilizar procedimientos para que los empleadores puedan diseñar los contenidos de su proceso de formación laboral. Eso creo yo, presidente, que no afecta, pero por lo demás le digo lo siguiente, todas estas medidas van en ese camino de facilitar las cosas a los ciudadanos, a los que generan empleo, a los ciudadanos de pie, a la informalidad en el país. Eso era el propósito de este decreto legislativo. Y decir lo siguiente, me ha parecido absolutamente contraproducente que el organismo que defiende este privilegio que es la RENIEC en el caso de la partida, de la partida de nacimiento, de fusión y del documento de identidad, lo haga sustentando en el hecho de que esto le resta menos ingresos. Yo creo que el gobierno central tiene la obligación que lo que va a dejar de percibir la RENIEC tiene que dárselo el Tesoro Público. A ver, y yo planteo como presidente de la comisión, en el caso de la partida de nacimiento, en el caso de la partida de función y del documento de identidad, ¿por qué no obligamos a los ciudadanos que a los 8 años renueven su DNI, pero que no paguen? Que no paguen la gabela que les cobra la RENIEC. Que no paguen. Si esto es así, estoy dispuesto a modificar mi voto en el grupo de trabajo. Si es que hacemos que estos trámites sean absolutamente gratuitos, porque aquí de lo que se trata es de mantener el privilegio económico de una burocracia indolente. Por eso el peruano está enfrentado al Estado, porque la administración cada vez le pone más gravámenes y más obstáculos en el camino. Gracias, presidente.
Muchas gracias, congresista Velázquez. Congresista Wilca. Gracias, presidente. Para referirme al informe de minoría, yo quisiera señalar que fui parte de justamente la discusión de este punto en el grupo de trabajo y coincido con lo que señala la congresista letona de que se está planteando acotar, entiendo además esta posibilidad de que efectivamente haya un favorecimiento al ciudadano para simplificar estos trámites administrativos. Entonces no se trata de acá de oponerse. Hay una propuesta para acotar y yo creo que eso es lo que, sobre eso se debería discutir, no sobre, en fin, una serie de posibilidades abiertas a que los ciudadanos estén restringidos completamente a poder ejercer su derecho a la identidad, por ejemplo, cuando el DNI esté caduco. Pero eso no es el único tema que nos interesa en relación a este decreto. Hay también una serie de observaciones que la congresista letona recoge en relación a las disposiciones complementarias. Una de ellas es la derogatoria. Coincido con eso, se habla no de que esa modificación derogatoria impida o favorezca que las empresas puedan, digamos, asumir la responsabilidad de inscribir los programas de capacitación. Lo que estamos diciendo, y lo que creo que ahí se coincide con el informe del grupo de trabajo en minoría, es que simplemente se está derogando lo que existe actualmente en el régimen de programas de capacitación. Entonces, lo que no hay es ni siquiera una alternativa para saber cuál sería el mecanismo, digamos, suplitorio para que estos programas de capacitación realmente ayuden a que se encamine la actividad de capacitación de quienes están bajo este régimen. ¿Por qué? Porque eso es algo creo que además evidente y lo saben muchos. Los jóvenes, las personas que se encuentran bajo estos programas de capacitación, si no tienen ese documento que realmente oriente la actividad que ellos desarrollan dentro de la empresa, pueden dedicarse a cualquier otra cosa y es lo que muchas veces ocurre. Jóvenes que están bajo el régimen de prácticas preprofesionales o de programas de capacitación terminan cumpliendo cualquier tipo de actividad que no tiene nada que ver con la capacitación realmente que están recibiendo. Entonces, no se trata acá de un trámite más, se trata de garantizar que el Estado tenga una herramienta para fiscalizar adecuadamente el trabajo y la actividad para la cual se está formando. Nada más y nada menos que eso, y tenemos que facilitarle al Estado también la posibilidad de hacer esa fiscalización, más cuando tenemos una superintendencia de fiscalización que todavía es una institución bastante débil, que no tiene un presupuesto adecuado y que imagínense si ya tiene una dificultad ahora para fiscalizar programas de capacitación, ¿cómo sería si no tuviera inscrito por lo menos el programa de capacitación que la persona que está al cargo de una empresa debería realizar? Ese es un aspecto en el cual coincidimos. Sin embargo, sí quisiéramos plantear también que en relación a las disposiciones complementarias, no solamente la disposición derogatoria es una que nos llama la atención porque creemos que no va en el ámbito de lo cual ha sido delegado o para el cual han sido delegadas las facultades en la ley autoritativa. También está la disposición modificatoria primera, que habla justamente sobre la no obligación de inscribir los contratos temporales. Nos parece que también la observación debería incorporar esta modificación modificatoria primera, porque no se trata otra vez de simplemente un trámite administrativo que yo voy a poder obviar. Se trata de que la persona que asume una responsabilidad como contratante tenga la obligación de inscribir ante la autoridad de trabajo. No es un tema de costo, no es un tema de quién asume y quién no asume. Se trata de que en una relación laboral hay alguien que tiene que tener la obligación de reportar a la autoridad de trabajo bajo qué modalidad está contratando a una persona. Y esto, para aclarar, no se subsume simplemente en el registro de la planilla electrónica, porque la planilla electrónica no digamos, da la información completa sobre la naturaleza de la modalidad de contrato que se tiene en estos casos. O sea, la planilla electrónica únicamente te indica si es un contrato temporal o no. Esa es la única información que se da ahí. Entonces, no se está complementando la necesidad de dar esta información de manera integral y completa. Creemos, por lo tanto, que este aspecto también debería estar incorporado en esta modificatoria o derogatoria del decreto de ley. Además, por una razón sencilla, que nosotros no hemos dado facultades para delegar en materia laboral y acá sí se está excediendo, ¿no?, las facultades que se han discutido en este Congreso de la República. Muy bien que se quiera simplificar trámites, muy bien que se quiera favorecer al ciudadano, muy bien que queramos combatir la burocracia, pero no se trata de burocracia cuando lo que tenemos en nuestro país es una informalidad tan alta y no registrar contratos temporales además, ante la autoridad de trabajo, lo que hace simplemente facilitar la informalidad, esa informalidad que queremos combatir y que a la larga le cuesta más plata al Estado, porque luego el Estado tiene que resolver una serie de casos cuando los trabajadores están desprotegidos y inician una serie de procesos ante la autoridad de trabajo porque se vulneran sus derechos. Así que quisiéramos, señor presidente, únicamente que se acoja también la observación en relación a la disposición modificatoria primera y a la disposición derogatoria que ya se incluye en el informe de minoría,
Pero el otro aspecto también es fundamental. No se trata únicamente de un trámite, el no registro de los contratos temporales tiene que también ser algo que se pondere porque es necesario todavía que sea parte del trabajo de fiscalización que tiene que hacer el Estado en nuestro país. Muchas gracias. Congresista Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, respecto al análisis constitucional, primero señalar que es un artículo que vulnera no solamente el tema constitucional, vulnera, y voy a señalar el artículo 104 de la Constitución. El artículo 104 señala que le corresponde verificar que los decretos legislativos sean emitidos en el marco de la delegación de facultades otorgada por el Congreso de la República. La delegación de facultades señala también a la letra, presidente, que no pueden contravenir leyes orgánicas. Y este decreto legislativo abiertamente contraviene el artículo 2 de la Ley Orgánica de la RENIEC y también incluso el artículo 183 de la Constitución, porque no olvidemos que la RENIEC es una gran base de datos que es consultada por todos los bancos, notarios, el Congreso de la República, el Poder Judicial, quienes necesitan, las empresas incluso. ¿Cómo se le puede garantizar información actualizada? Porque hay que señalar, presidente, si me permite. A los congresistas, por favor, mantengan el silencio. Si esta gran base de datos no está actualizada, ¿cómo podemos garantizar no solamente el tema de seguridad jurídica, sino, como ya han dicho la congresista Alcorta, la congresista Letona, la foto cambia de manera permanente y es diferente, no se puede comparar una parte. Como Anca se la roban, como todos se roban la plata, pero el canon es de todos los peruanos, no es una región. Es como decirle a los que tienen canon, cuando vean ustedes a la costa, pagan un peaje para bañarse en el mar o para mirarlo. El mar es de todos los peruanos, igual que el canon igual. Eso lo queríamos reestructurar y meternos a fondo, aunque las regiones revienten, pero así es derecho, es por justicia y por equidad. Gracias. Me salí un poco de... Gracias, presidente. Presidente, vuelvo a insistir en el tema. No es conveniente para el país un control posterior. Sería fundamental un control previo. ¿Por qué no un control posterior? Estamos viviendo ahora el control posterior que está ejerciendo el Congreso de la República frente a una serie de obras que ya se hicieron. ¿Vamos a reparar el daño? No, señor. ¿Vamos a recuperar el dinero que se ha invertido? No lo vamos a recuperar. ¿Nos van a pagar las indemnizaciones? Tampoco nos van a pagar las indemnizaciones porque ya se vendieron las participaciones de las acciones de las empresas que estuvieron involucradas en temas de corrupción. ¿Cuánto hay, señor presidente, en obras por impuestos programadas? Más o menos se han calculado 399 millones. ¿Y cuánto habría por analizar este año? 204.682.000. Señor presidente, si por un sol podemos hacer control previo, ¿por qué no podemos hacer por estas obras que van a ser obras grandes de 26 millones, de 9 millones, de 15 millones, de 137 millones? Definitivamente, vuelvo a insistir, este decreto legislativo, señor presidente, no pasa el control constitucional porque contraviene una ley orgánica, que es la ley orgánica de la Contraloría. No ayuda, señor presidente, al gobierno en lo que significa la lucha contra la corrupción, porque está dejando y discriminando gobiernos locales, gobiernos regionales, gobiernos subnacionales. El gobierno nacional sí puede pasar sin ningún control y el gobierno regional y el gobierno subnacional o el gobierno, las municipalidades provinciales sí necesitan control. Es un doble mensaje, señor presidente, que no ayuda en la lucha contra la corrupción. Es un doble mensaje, señor presidente, que además deja sin control los recursos que están financiando obras públicas y que es dinero público, no es dinero y no hay diferencia entre ministerio y municipalidades. No olvidemos que las mayores fugas de dinero o la mayor corrupción en estos momentos no ha estado en el gobierno regional, en el gobierno subnacional, ha estado en los ministerios. El Ministerio de Transportes que ha transferido miles de millones para una IRSA, señor presidente, que no tuvo control previo y que hoy todos los peruanos vamos a tener que pagar la factura. No solamente la IRSA, el gasoducto,
y una serie de obras, señor presidente, que no han pasado control previo y que han ido sufriendo una serie de modificaciones. Por lo tanto, señor presidente, no solamente este artículo es abiertamente inconstitucional y mucho menos, señor presidente, no ayuda en nada en la lucha contra la corrupción. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Congresista Ceballos. Sí, solamente una precisión. Esta circunstancia de exigir el control previo por Contraloría fue introducido por la Ley 29.230, ley ordinaria de este Parlamento, ¿correcto? La ley orgánica que regula a la Contraloría General es la Ley 27.785. Es decir, si introducimos esta exigencia del control previo por una ley, ¿por qué no ahora se puede retirar por otra ley? Sí, claro. Congresista Violeta. Perdón, solo para complementar, creo que hay una imprecisión o un interrogante en este tema, es que el control previo al que se refiere la ley de obras por impuestos y que estamos discutiendo, no se refiere a un acto de fiscalización de la Contraloría en relación a cómo nace la obra o por qué se hace o para qué se hace. Se refiere se requiere sustancialmente a la fuente de financiamiento de la obra. Se refiere a de dónde sale la plata, en base a qué se endeuda, en base a qué se le entrega la plata o se ejecuta la obra. Esa fuente de financiamiento, ese informe de la Contraloría, lo que evalúa es lo siguiente: ¿qué capacidad de endeudamiento tiene el órgano público? En este caso, el gobierno local o regional. ¿Y cómo lo evalúa? ¿En base a qué lo evalúa? En base a una fórmula que la misma ley establece, que es la segunda disposición complementaria y final, que son los límites para los certificados de inversión pública regional y local del Tesoro Público. Y es una fórmula que básicamente está en función de la capacidad de canon, regalías y rentas de aduanas que ha tenido el gobierno, en este caso el gobierno local o regional, los 2 últimos años, más lo que tiene previsto en su presupuesto, es decir, el equivalente a una proporción de 3 veces. Eso no ocurre para el gobierno nacional, porque el gobierno nacional lo hace con recursos ordinarios. Por lo tanto, esa fórmula no le es aplicable. No sé si lo que estoy tratando es de explicar por qué es la razonabilidad, la racionalidad de este requerimiento primero de los certificados de inversión y segundo del informe previo. Materialmente no aplicaría este informe previo para el caso del gobierno nacional, dado la fórmula que establece la misma ley. Le pido una interrupción también a la congresista Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, ¿por qué no se puede derogar por otra ley? Por una simple y sencilla razón. Es una ley orgánica que necesita votación calificada. Y segundo lugar, siendo un decreto legislativo, no puede ser transferido las facultades ni a la comisión permanente y mucho menos a una comisión. Y segundo lugar, señor presidente, cuando hablamos de endeudamiento, las obras por impuestos, ¿con qué se financian? Se financian con los impuestos que se van a cobrar, ya sea vía canon o hay un listado en el cual uno señala vía proinversión y proinversión te indica cuál es la capacidad que tienes, no de endeudamiento, sino que tienes disponible para determinada obra, ya sea colegio, ya sea un centro de salud o una pista o una carretera. Entonces, con esos recursos se financian las obras por impuestos, con cargo al impuesto que va a pagar determinada empresa y que se lo van a descontar. Por eso, señor presidente, no es que el gobierno regional adquiere un endeudamiento, el gobierno regional financia o el gobierno municipal financia sus obras con cargo a obras por impuestos. Y no es que me van a dar el triple de financiamiento, señor presidente, me dan el monto establecido anual con un listado que el municipio o el gobierno regional recabe en proinversión. Y además, señor presidente, los colegios, las postas, Piura, por ejemplo, lo puedo decir con conocimiento de causa, ha demorado para sacar 8 colegios en tema de obras por impuestos. Y no es un tema que el gobierno regional se va a endeudar, sino es recursos que tiene en función del canon petrolero.
Por eso, presidente, no es en función de la naturaleza del recurso. O sea que si el recurso, yo uso recursos ordinarios, tengo que pasar sin ningún control. Pero si uso recursos del Canon o uso recursos de la SUNAT, ahí sí tengo que pasar ningún control. Todos los recursos o las obras que se hagan, señor presidente, que se realicen, y mucho más con el Gobierno Nacional, ya hemos visto cómo han endeudado al país y cómo han entregado las obras. Mucho más requieren ahora el control previo por parte de la Contraloría, un informe que señale y que diga cómo se van a utilizar esos recursos. Para que concluya, congresista Ceballos. Presidente, estoy revisando en Internet y esta ley es del año 2008. Estaba de congresista mi distinguida colega Marisol Espinosa. Así que, con mejor conocimiento de causa, ya sabe perfectamente que esta incorporación fue a través de una ley. ¿De acuerdo? Y sabemos perfectamente que si fuera una ley orgánica, obviamente se necesita una mayoría calificada, que no fue el caso. Entonces, ese antecedente también es perfectamente aplicable en las circunstancias que estamos compartiendo el día de hoy. Lo segundo, compartimos todos, creo, sin excepción aquí, de que estamos un poco sacudidos por esta corriente de lucha frontal contra la corrupción. Lo tenemos claro. Pero también no podemos descuidar el ángulo de la inversión. En alguna presentación que tuvo acá en el Congreso, el Contralor manifestó con mucha claridad y de manera muy puntual, ¿no?, lo dilatados que son los procedimientos o acciones de control, lo entrampados. Hasta el día de hoy, presidente, no exagero, me llegan informes de Contraloría a mi despacho del año 2013, cuando yo era presidente de la Comisión de Fiscalización, o sea, 3 o 4 años después. O sea, imagínense esa capacidad de respuesta. Y hoy vamos a sobrecargarle una responsabilidad mayor. Lo he dicho por el congresista Violeta de una manera muy didáctica. Aquí esta propuesta normativa trata no de liberar al Poder Ejecutivo, sino de hacerla más operativa. O sea, ¿se endeuda el Poder Ejecutivo? No. Quienes se endeudan a través de la modalidad de obra por impuestos son las instancias subnacionales, gobiernos locales, gobiernos regionales. El Gobierno Nacional bajo ninguna circunstancia. O sea, son contextos marcadamente diferentes. Entonces, lo que está haciendo esta norma es, de una u otra manera, ordenar la mejor disposición de los recursos que se tiene. Y lo segundo, no es tampoco una lectura negativa. No, le estamos dando puerta abierta para que el Poder Ejecutivo, sin ningún control, pueda, en cierta forma, discrecionalmente hacer uso de los recursos. En absoluto. No está de más reiterarlo, presidente. En ningún momento se está diciendo que se está neutralizando las acciones de control de Contraloría. En absoluto. Ni del Parlamento siquiera. En cualquier momento están operativas. Control previo, control concurrente, control posterior, lo que ustedes quieran. Cualquier instancia que está atribuida constitucionalmente a una labor de fiscalización y de control, están sus potestades habilitadas. Lo que se trata en paralelo es simplemente de flexibilizar, de darle celeridad a la inversión que como responsabilidad tiene que asumir el Poder Ejecutivo. Todo, presidente. Congresista Castro. Solo una. Señor presidente, de hecho, el tema de las obras por impuestos dinamiza que los gobiernos regionales y el propio gobierno central pueda ejecutar obras en base a compromisos de endeudamiento futuro. Pero yo lo que quisiera de alguna manera es dejar a la reflexión, no el tema de fondo, del tema de las facultades delegadas, sino en el sentido de que hoy día, como usted bien manifiesta, como bien manifiesta el colega Vicente, existe todo un tema relacionado a lucha contra la corrupción, dudas de las empresas o de alguna manera con la claridad con la que ha venido actuando. Entonces yo creo que en aras de eso no podemos quitar mecanismos de control. Más aún teniendo en cuenta que este mecanismo de control no impediría que se ejecute la obra por impuesto. O sea, de hecho, la Contraloría no va a tener esa facultad para limitar y que se siga trabajando este tema. Entonces, yo creo que no sería una buena señal mandar este mensaje a la población en general, que se flexibiliza, sobre todo en temas de actuaciones de la Contraloría General. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista Castro. ¿Alguna otra intervención? Congresista Trujillo. En la misma línea del congresista Castro, hay que entender que obras por impuestos requieren el informe previo que se viene aplicando a los gobiernos subnacionales. Ahora, expresar de manera excluyente al gobierno central sería un poco agravar el tema de la visión que tenemos de la lucha contra la corrupción. Nosotros debemos fortalecer a la Contraloría General de la República y es bueno que, si bien es cierto, a los gobiernos subnacionales se habla de un endeudamiento. En el caso del gobierno central, ellos usan recursos del Estado. Y sería bueno también que ese informe previo nos garantice la forma como es que se están manejando los recursos para obras de impacto nacional que se están financiando por obras por impuesto. Por eso
respaldamos el informe en minoría de la congresista Úrsula Letona, por cuanto ahí contempla la legalidad de este decreto legislativo, pero con la aclaración que debe modificarse en la parte que se excluye al gobierno central del informe previo emitido por la Contraloría. La interrupción a la congresista Alcorta. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Sin oponerme, por supuesto, a la congresista Letona, pero sí cabe un comentario importante, ¿no? El gobierno central sí, pues, también tiene que asumir unas responsabilidades porque tú tienes inversiones enormes, como el caso Chiclayo, donde el alcalde se llevó 10 millones de soles entre sus calzoncillos porque así salió en sus cajones, así, entre los calzoncillos, no estoy inventando, en los cajones, peseteros, monedas en los zapatos. O el alcalde de Tumbes que midió territorio nacional, incluyendo territorio de límites con Quito, Ecuador. Ni qué decir el caso de Ancash. Entonces, harta plata que entra y harta plata que se le roba y no pasa nada y no se repone nada. Y en el caso también creo que no sé si ha sido de Pasco o de Junín, la misma historia. Entonces, ¿cómo hacemos para también poner un condado en una propuesta que hace el Ejecutivo de evitar la tramitología, casi los controles, pero con gobiernos brutalmente corruptos? Porque Ancash es una región, creo que es la región que más plata recibe. Es el tercer gobernador regional que se va preso, está poniendo el cuarto. ¿Qué hacemos con eso, por ejemplo? Como comentar lo que no quería dejar de pasar de decirlo, ¿no? Gracias. Gracias. Congresista Trujillo, para que concluya. Sí, quiero concluir expresando de que el informe previo debe ser sin distinción alguna, tanto para gobiernos locales, regionales y gobierno central, en sentido extenso del informe presentado en minoría por la congresista Letona. ¿Algún otro congresista? Ok, entonces por procedimiento vamos a votar primero el informe en mayoría, sustentado por el congresista Ceballos, en el sentido de que se mantenga el decreto legislativo en su totalidad. Congresista, vamos a hacer una votación nominal. Luego estamos votando el informe en mayoría que declaraba la constitucionalidad y la legalidad del decreto legislativo en su totalidad, sostenido por el congresista Ceballos. Congresista Quintanilla. En contra. Congresista Ceballos. Había solicitado la incorporación de una fórmula complementaria o alternativa a los dos informes de los congresistas miembros del grupo de trabajo. ¿Tienen la fórmula? ¿Ha llegado la fórmula por escrito? Congresistas, tenemos que proceder con la votación. Lastimosamente, la propuesta que están solicitando sería una modificación normativa. Sería una modificación. ¿Se acoge en el informe de mayoría? Congresista Velázquez. Presidente, aquí lo que se ha dicho es que este nuevo texto había sido consensuado entre la comisión y los autores del proyecto. Habiendo la congresista Letona no ha dado sentimiento a este texto, lo que se tiene que votar es el informe en mayoría y en minoría, ¿no? ¿Parece? No, salvo que lo acojan en el informe en mayoría. Claro, la idea es, pero los otros tendría que estar de acuerdo, evidentemente, el congresista, tanto el congresista Ceballos como el congresista Velázquez. Permítame el uso de la palabra, presidente. A mí lo que se me había dicho y se me había traído el texto era de que habían consensuado, la comisión habían consensuado con el Ministerio de Economía y traían un texto. Resulta que ahora la presidenta del grupo de trabajo desconoce de esta fórmula intermedia, o sea, carece de sentido de que yo, habiendo votado por los argumentos en un informe, hoy día cambie mi posición por un texto írrito. O sea, ya sería un texto que viene planteado por no sé quién. Entonces yo lo que voy a defender es mi voto que di mi voto mayoritario, porque por dos razones que no he querido intervenir. Primero, es que he escuchado algunos argumentos fuera de contexto.
porque el gobierno nacional no se le está dando ninguna exención. Si algunos creen que la Contraloría es el portaestandarte de la lucha contra la corrupción, yo les diría que todo lo que ha pasado es con la anuencia de estos señores de la Contraloría. Todo lo que ha pasado. Y si algunos creen que la lucha contra la corrupción la va a liderar la Contraloría y que a partir de mañana todos los proyectos de inversión van a estar pulcramente llevados adelante, allá uno, yo respeto esa posición. Y segundo, presidente, porque ya lo ha dicho el congresista Gilbert Violeta, aquí lo que estamos hablando de obras por impuestos es con cargo a sus recursos ordinarios que tienen los sectores en el gobierno nacional. No se trata de líneas de endeudamiento que pongan en peligro el equilibrio fiscal. Por eso es que se establece esta diferenciación para gobiernos locales, gobiernos regionales y para el gobierno nacional. No hay ningún interés de proteger al gobierno nacional, sino en este barullo que hay de lo que ha pasado con Odebrecht y estas socias que nadie quiere hablar nacionales. Es evidente que estamos a buen recaudo, queremos parar la inversión, pero si se ha caído por el tema de corrupción casi un punto, si seguimos parando la inversión ya en la ejecución presupuestal en los sectores, al final de cuentas estamos afectando a la gente más pobre. Hay que diferenciar la paja del trigo. Y en ese sentido yo voy a mantener mi voto con relación al que había dado del grupo de trabajo. Y no considero que válido el texto que se ha propuesto, porque al final de cuentas se me dieron argumentos que no tienen sustento. Gracias, presidente. Congresista Violeta, para retirarlo. Presidente, se me informó el equipo técnico que habían hecho las coordinaciones, pero dado que por lo visto no hay consenso sobre el tema, retiro el texto formulado. Gracias, congresista. Continuamos entonces con la votación en el informe en mayoría sustentado por el congresista Ceballos. Congresista Quintanilla. En contra. En contra. Congresista Ceballos. A favor. A favor. Congresista Violeta. A favor. A favor. Congresista Espinosa. En contra. Congresista Castro. En contra. Congresista Trujillo. En contra. Congresista Letona. En contra. Congresista Donaire. En contra. Congresista Takayama. En contra. Congresista Alcorta. En contra. Congresista Velázquez. A favor. Consígnese la votación en contra de la presidencia. Ha sido denegado el informe de mayoría con 9 votos en contra y 3 a favor. Vamos a pasar a votar el informe en minoría sustentado por la congresista Úrsula Letona en el sentido de solicitar la modificatoria la derogación parcial del artículo 1 del decreto legislativo 1250. Derógase el artículo 1 del decreto legislativo 1250, decreto legislativo que modifica la ley 29230, ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, y la ley 30264, ley que establece medidas para promover el crecimiento económico en el extremo que modifica el primer párrafo de la primera disposición complementaria y final de la ley 29230, ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado. Artículo 2, restitución de la vigencia del primer párrafo de la primera disposición complementaria y final de la ley 29230. Restitúyase la plena vigencia del primer párrafo de la primera disposición complementaria y final de la ley 29230, ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, a su redacción anterior a su modificación efectuada por el decreto legislativo 1250. En ese sentido, la Comisión de Constitución y Reglamento pasa a votar la aprobación del dictamen sobre el decreto legislativo 1250 con el texto leído. Congresista Quintanilla, vamos a hacer una votación nominal. Congresista Quintanilla. A favor. Congresista Ceballos. En contra. Congresista Violeta. En contra. Congresista Espinosa. A favor. Congresista Castro. A favor. Congresista Trujillo. A favor. Congresista Letona. A favor. Congresista Donaire. A favor. Congresista Takayama. A favor. Congresista Alcorta. A favor. Congresista Velázquez GG. Contra. Conste la votación a favor de la presidencia. Han sido 9 votos a favor, 3 en contra. Ha sido aprobado por mayoría.